Pregunta número 14 dice, los pueblos prehispánicos del área andina tuvieron grandes logros. Uno de los aportes fue diversificar su producción alimenticia. Una estrategia del hombre andino para acceder a esos recursos fue. Muy bien, una de las cosas que debemos recordar en esta pregunta es, te dicen el hombre andino, ¿no es cierto? Aquí se están refiriendo básicamente a las culturas prehispánicas o también llamadas altas culturas, entre las cuales podemos ver en el sur andino, podemos ver a Tiahuanaco, a Huari, en el segundo intermedio, en el segundo horizonte. Muy bien, te preguntan por una estrategia para acceder a esos recursos. La palabra clave en esta pregunta es estrategia. ¿Y por qué te lo digo? Porque en el caso de Tiahuanaco utiliza varias técnicas, como por ejemplo los guaruguaro o camellones, ¿no? Y también utiliza el control vertical de los pisos ecológicos, también conocido como sistema de archipiélagos. Pero ¿por qué elijo el control vertical y no elijo el guaruguaro camellón? Primero porque el guaruguaro camellón es una técnica, ¿ok? Que te permite no obtener el recurso, te permite sembrar, cosechar, pero no obtener el recurso de otro piso altitudinal. Es por eso que tu clave es la letra E, porque con el control vertical de pisos ecológicos yo puedo obtener los productos de diferentes pisos en los que yo no me encuentro a través de una cadena de recepción de los mismos. Entonces, es una estrategia porque de acuerdo al clima o de acuerdo a la altitud en la que se encuentren, yo voy a poder tener este producto. Pregunta número 15 dice, los chinchas fueron una sociedad del prehispánico que habitó la costa central del Perú y destacó por sus actividades económicas. Una de las particularidades fue, muy bien, los chincha tienen una particularidad importante y es el comercio por el mar. Sí tienen varias rutas de comercio, como por ejemplo la terrestre, que va desde el Collao hasta el Cusco, utilizando el lomo de bestia, pero la ruta más importante es la ruta que tienen por el mar. Ahora, la gran pregunta de esto es, profesora, ¿por qué es tan importante la ruta del mar? Recuerda que van desde las costas de Chincha hasta el Ecuador, detrás de un recurso conocido como Spondylus o también llamado Muyu. El Spondylus o Muyu es una concha rara que se encuentra solo en aguas temperadas, en aguas aclimatadas, en aguas calientes que se las puedes observar cerca de la línea ecuatorial. Es por eso que el Muyu solo se da cerca del Ecuador. Ahora, ¿por qué es tan importante el Muyu? Porque el Muyu funciona como un marcador climático. Cuando yo encuentro Muyu más lejos de la línea ecuatorial es porque está cerca a mí un fenómeno del Niño, ya que el fenómeno del Niño son masas calientes anómalas de agua que hacen bajar los bancos de peces. Por eso tu clave es la letra D, el tráfico comercial del Muyu desde el Ecuador. Pregunta número 16 dice, antes de la llegada de los españoles en 1532, los incas habían logrado someter a una gran cantidad de pueblos. Este proceso ha dado origen a que el Tahuantinsuyo sea catalogado como un imperio. ¿Qué otros pueblos del intermedio tardío compitieron con los incas por dominar los Andes centrales? Mira, te pregunta por los pueblos del intermedio tardío. Quiere decir, si hacemos nuevamente nuestra línea de tiempo pequeñita, tienes el primer horizonte, el primer intermedio, el segundo horizonte y el segundo intermedio. ¿Verdad? Vamos a ponerlo por acá. Te dice Chavín y Huari. Esta no puede ser. ¿Por qué? Porque Chavín se encuentra en el primer horizonte y Huari se encuentra en el segundo horizonte. Huari y Chancas tampoco puede ser porque el Huari es segundo horizonte y los Chancas sí son segundo intermedio. Huari y Chimú, Huari es segundo horizonte y Chimú es segundo intermedio.
Chimú y Chancas, bueno, es una de las tantas ches menos Chavín que vas a encontrar en el segundo intermedio. Esta clave es posible porque ambos se encuentran en este periodo. Tiahuanaco y Chavín, esta tampoco puede ser. ¿Por qué? Porque Tiahuanaco se encuentra en el primer horizonte. ¿Por qué? Porque Chavín se encuentra en el primer horizonte mientras que Tiahuanaco se encuentra en el segundo horizonte. Por eso tu clave es la letra B. 17 dice, los incas le daban un gran valor a la tierra. Por esta razón, realizaron un manejo particular de ella. En este sentido, es correcto afirmar que. Bien, cuando hablamos del valor de la tierra, hablamos del valor de la producción, del valor, pero no en aspectos monetarios, sino en el aspecto de la fertilidad. Entonces, cuando hablamos de las tierras en el Tahuantinsuyo, hablamos de la posibilidad de la distribución de estas, ¿no? De la distribución en las tierras del Ayllu, las tierras del Sol, las tierras del Inca, que serían las que beneficiarían a los diferentes grupos para su mantenimiento dentro del Tahuantinsuyo. Por eso tu clave es la letra C. Pregunta número 18 dice, durante la Guerra Fría hubo varias zonas en el mundo de interés estratégico para las grandes superpotencias, en algunos casos por sus recursos naturales y en otros por su ubicación geográfica. Una región importante para ambos fue, o sea, como recurso y como ubicación estratégica, ¿no? En este caso te están hablando de Corea. Recuerda que del año 45 al año 91 es la Guerra Fría y la Guerra de Corea es de 1950 a 1953 que se firma el Tratado de Panmunjom. ¿Por qué Corea es tan importante? Primero, porque es la llave del reino. Eso quiere decir porque es la llave que te abre el Asia, ¿no es cierto? Para el dominio de los territorios más importantes. Y por otro lado, también los recursos son súper importantes, sobre todo en el aspecto tecnológico, porque van a ser un enclave de las posibilidades tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética. Por eso tu clave es la letra B. 19 dice, la guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más importantes durante la Guerra Fría y significó para los Estados Unidos un fracaso militar, ideológico y político. Una de las razones políticas por la que fracasó fue, en cuanto al tratamiento de la guerra de Vietnam, hay que darnos cuenta que Estados Unidos está en un proceso de construcción, está en un proceso de aceptación de cuáles son las estrategias que van a tomar en contra de la Unión Soviética, que todavía no son muy claras en ese momento. Es por eso que hay una facción republicana de los Estados Unidos que buscaba más bien oponerse a la guerra, porque esto implicaba el gasto innecesario de una cantidad de dinero que Estados Unidos no tenía y que estaba entrando en crisis, y recuerda que la única forma para evitar esto era salir de la guerra. Es por eso que tu clave es la letra E, una oposición interna a la guerra en Estados Unidos por la debilidad económica del mismo. Pregunta número 20 dice, la Guerra Fría fue disputada por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en diversos escenarios. Ambos países trataron de mostrar la supremacía de sus logros y valores. Con base en lo anterior podemos afirmar que, muy bien, uno siempre puede pensar que la Guerra Fría es meramente un conflicto militar, pero en realidad no. La Guerra Fría va mucho más allá de eso, va mucho más allá simplemente de dominar la economía, de dominar la política. La Guerra Fría básicamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética buscaba que el mundo viera cuál de los dos era el más fuerte, el más potente, el más importante, y para eso hay indicadores como por ejemplo el deporte, la cultura. Básicamente lo vamos a ver nosotros muy bien en las Olimpiadas. Por ejemplo, las Olimpiadas de Berlín en los años 70, vamos a ver que Estados Unidos y la Unión Soviética pelean por el medallero, no para ver en realidad cuántas medallas tiene el otro, sino más bien para ver en supremacía deportiva quién va adelante de quién. Y esa es la respuesta por la cual tú puedes ver que Estados Unidos siempre está luchando en cada Olimpiada por ser el primero, ¿no? Le ha pasado con China, le ha pasado con países de América Latina, etcétera, etcétera. Entonces, para que Estados Unidos pueda asegurar su supremacía en el mundo, no solamente tiene que ser una supremacía económica y política, sino también dedicada al deporte y la cultura. Por eso tu clave es la letra E. Pregunta número 21 dice, en 1990,
se produjo la reunificación de Alemania después de largas negociaciones y potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial autorizaron la unión de ambas naciones. Una de las consecuencias internas de este proceso fue, bien, una de las cosas que tenemos que ver en esta pregunta número 21 es que cuando se divide Alemania hay dos capitales, la capital de la RDA y la capital de la RFA. La capital de la RFA siempre fue Berlín y la capital de la RDA era Bonn. Pero ahora que ha caído el muro de Berlín, ahora que ya se han unido esas dos naciones, hay solamente una capital y esa es Berlín. Eso quiere decir que Bonn deja de ser la capital. Por eso tu clave es la letra D. Pregunta número 22 dice, en relación a la Segunda Guerra Mundial, identifica el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Se inició con la invasión a Polonia en septiembre del 39, verdadero, ¿no? Recuerda que lo que Alemania buscaba después del tratado de Ribbentrop-Molotov era neutralizar el frente oriental y es por eso que él firma el tratado, él invade Polonia, ¿no? Luego tienes el segundo gobierno nazi. El gobierno nazi rompe el pacto Ribbentrop-Molotov. Eso es falso, al contrario, esos son los que lo impulsan. A causa de la operación Barbarroja, Estados Unidos ingresa al conflicto. Eso no es cierto. Recuerda que la operación Barbarroja no es la que permite la intervención de Estados Unidos, sino más bien la que permite el ingreso de los alemanes a Rusia. Ítem 4 dice, las superpotencias vencedoras fueron Francia e Inglaterra. Eso también es falso. Las superpotencias vencedoras son Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso tu clave es la letra E. Pregunta 23 dice, en relación al tercer militarismo en el Perú entre el año 30 y el año 39, analizando la siguiente imagen podemos afirmar que, bien, si vemos la imagen, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que la imagen se trata obviamente de un periodo conocido como el tercer militarismo, ¿no? Pero el de la imagen no es Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Es la imagen del fascismo europeo. Entonces, el primer ítem no es real. Dice, por el saludo se infiere que comulgan con las ideas fascistas. Por supuesto que sí. Recuerda que son ideas totalitarias que vienen desde Europa. Se trata de Luis A. Flores, líder del partido fundado por Sánchez Cerro. Eso es cierto, ¿cierto? Sí, en realidad es el líder ideológico del partido de la UR. Y dice, ¿es un volante anterior al asesinato de Sánchez Cerro? No, porque recuerda que este afiche es un afiche del año 33 y es recién en ese mismo año en donde muere Sánchez Cerro. Por eso tu clave es la letra A, solo 2 y 3. Pregunta 24 dice, y la situación es esa, una agresión no sería impune, un crimen contra Cuba no sería impune. ¿Cómo han cambiado las cosas? Qué diferente de cuando lo de Girón, qué diferente de aquellas vísperas de Girón, qué distinto, qué situación tan diferente entre poder cometer impunemente una agresión, un crimen, un ataque pintoresco y cobarde contra un pueblo pacífico y pequeño, y ahora, qué distinto. Y para eso es que hemos dado los pasos que hemos dado, para eso es que hemos recibido las armas y que hemos recibido a los técnicos que hemos recibido. Para eso, señor Kennedy, no como ustedes dicen, para defendernos del pueblo, sino para defenderse el pueblo y para defenderse de sus únicos enemigos que son ustedes. Ese es el texto de Fidel Castro, su discurso en La Habana del 9 de octubre de 1962. Es en un contexto en donde Estados Unidos acaba de bloquear prácticamente toda aquella ayuda que se le pudiera dar a Cuba y que esto hizo que Cuba cada vez se acercara más al capital cubano. No es que Cuba naciera con una revolución enteramente comunista, sino que Estados Unidos había bloqueado, lo había aislado de la ayuda capitalista y ellos tuvieron que migrar hacia el sistema comunista, ¿no es cierto? Es por eso
que tu clave es la letra E, ¿no es cierto? La crisis de los misiles. Y tú me preguntarás, profesora, pero si comulga con el sistema comunista, ¿qué tiene que ver la crisis de los misiles? Recuerda que como una forma de resarcir a la Unión Soviética por haberlos ayudado es que Cuba accede a poner los misiles en una posición estratégica, que es Cuba mirando directamente hacia los Estados Unidos y los Estados Unidos hacia lo propio, poniéndolos en Turquía mirando hacia la Unión Soviética. Entonces, por eso tu clave es la letra E, la crisis de los misiles, un momento álgido de la Guerra Fría que prácticamente se convertía ya en una tercera guerra mundial. Pregunta 25 dice, luego del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968 al 79, le sucedieron a nuestra patria los gobiernos que a continuación se enumeran. Relacione dichos gobiernos con el enunciado que le corresponda. Te ponen al gobierno de Belaúnde Terry, ¿no? Se están refiriendo al segundo gobierno de Belaúnde Terry. Eso es el inicio de las actividades terroristas. Luego dice gobierno de Alan García, se está refiriendo al primer gobierno de Alan García, y en este periodo aparece una hiperinflación y aislamiento internacional. Y luego tienes el gobierno de Fujimori, en donde estalla la guerra del CENEPA. Entonces, el 1 es C, 2 B y 3 A. Tu clave es la letra C.